Las controversias presentadas por la PGR, por la Presidencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la anunciada unilateralmente por el presidente del Senado, que para ello requerirá la aprobación por mayoría de votos de ese cuerpo colegiado, donde el PRI y sus aliados no son mayoría, pretenden invalidar la esencia y el corazón de la Constitución de la ciudad. Los poderes federales acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuestionar toda la Constitución. Quieren invalidarla totalmente o, en su defecto, retirarle componentes esenciales que la harían inocua o inoperante. No les gusta nada. Para empezar, la PGR solicita invalidar el numeral 1 y 2 del artículo 3 y todos los artículos del título 2 de la nueva Constitución, porque a su juicio no pueden ampliar ni reconocer derechos en este ordenamiento local. Eso es terrible, ¿no? Se van al corazón, porque con este argumento pretenden eliminar de la Constitución local la Carta de Derechos y la supremacía de los derechos humanos, con este argumento. Y de manera particular se oponen también a que la Constitución de la Ciudad de México reconozca que toda persona, grupo o comunidad tiene el derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. Con argumentos ridículos y frívolos, impugnan el reconocimiento a todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar. Con ello esconden una visión autoritaria y confesional del concepto de familia. Sostienen, como número 3, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecer los derechos sexuales y reproductivos de las personas violenta las atribuciones federales en materia de planificación familiar. Sin duda, este argumento denota con mucha claridad el tufo conservador de las controversias constitucionales. Cuarto, pretenden invalidar el derecho de toda persona a la muerte digna. 5. Con el argumento de que faltó agregar otras profesiones, pretenden anular el derecho de los periodistas al secreto profesional. 6. Buscan suprimir lo relativo al apartado de ciencia y tecnología como derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social de los habitantes de la Ciudad de México. La obligación de dotar de Internet gratuito y el apoyo a la investigación científica. 7. Impugnan el apartado concerniente a los derechos de los trabajadores, en especial que reconoce la libertad sindical, libre asociación y la justicia laboral. Es decir, están impugnando uno de los avances más importantes en el tema laboral de la Constitución. 8. Impugnan que se limite la reelección de legisladores a un solo periodo consecutivo, cuando en 8 estados de la República sus constituciones ya fijaron las posibilidades de reelección por debajo del máximo establecido en la Constitución. 9. Contravienen el uso médico de la marihuana, el cual se ajusta a lo dispuesto a la legislación federal. 10. Se inconforman con lo dispuesto por la Constitución, que señala que el agua es un bien público, social y cultural, es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Es decir, quieren retirar uno de los candados establecidos para evitar la privatización del agua que promueve Peña Nieto a nivel federal y Ramón Aguirre del sistema de aguas de la Ciudad de México a nivel local.
11. Se oponen a establecer la figura de revocación del mandato porque le tienen miedo a los efectos multiplicadores y al empoderamiento ciudadano para retirar gobiernos ineficientes y corruptos como el de Peña Nieto. 12. Los poderes federales detienen, en este caso, están defendiendo un modelo de organización del Poder Judicial de la Ciudad de México que perpetúa la corrupción y la desviación de la justicia. Se oponen a la apertura, a la transparencia, la inclusión del componente ciudadano, a la prohibición de la reelección y a que el presidente del tribunal no sea el dueño de los recursos públicos, las promociones, nombramientos y con ello genere asociaciones mafiosas que conspiran en contra de la justicia. Para el gobierno federal, pero también para los abogados asociados con los ahora funcionarios públicos de esta presidencia del tribunal, es una fuente de poder y de dinero. Por allí pasan los asuntos civiles y mercantiles más importantes del país. Por ello protegen el modelo que les ayuda a preservar y ampliar sus negocios. 13. Impugnan la integración de la Sala Constitucional como órgano y sus atribuciones para resolver controversias entre los poderes locales y con ello se acaba la justiciabilidad de los derechos establecidos en la Constitución, que era uno de los grandes logros. La exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos la acaban impugnando la Sala Constitucional. 14. Se oponen a una defensoría pública, autónoma y gratuita que tanta falta hace en la ciudad. 16. Aquellos que invariablemente se han opuesto a todo tipo de consulta y han desconocido los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ahora pretenden invalidar 18 artículos de la Constitución con el argumento de que no se sometieron a consulta con los interesados. Para finalizar, la PGR solicita invalidar todos y cada uno de los artículos contenidos en la Constitución por adolecer de irregularidades en el proceso legislativo. Sin duda, es incomprensible y contradictoria la actitud de Peña Nieto, quien participó y fue parte de la Asamblea Constituyente, sobrerepresentó a su partido y se constituyó en un freno a la Constitución que a la fuerza de vetos se impusieron a los votos de los ciudadanos. Esta Constitución se logró y logró avances a pesar del PRI y de las fuerzas conservadoras que de forma ilegítima estuvieron sobrerepresentadas. Vamos a defender la Constitución. Quiero mencionar 3 puntos muy precisos a manera de ejemplos, que van a quedar clarísimo el absoluto desconocimiento del proceso de la Asamblea Constituyente. Ya mencionó mi compañera Clara que la Procuraduría impugna los 71 artículos de la Constitución, porque dice que la Conferencia de Armonización no actuó correctamente. Esto es absolutamente falso. El primer mandamiento de los transitorios de la reforma de la Ciudad de México fue darnos un reglamento, y en el reglamento quedaron claras cuáles iban a ser las funciones de la Conferencia de Armonización. Ni una sola propuesta de la Conferencia de Armonización se integró al texto de la Constitución sin haber pasado por comisiones y al Pleno. Así es que lo que menciona la Procuraduría en relación con la Conferencia de Armonización es falso y absoluto desconocimiento del reglamento y del proceso constituyente. Segundo punto, ajustes razonables. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que es violatorio del 123 constitucional la frase que se podrán solicitar ajustes razonables, porque dice que esto significa una disminución en el sueldo. Señores,
es absoluta y falta de conocimiento de lo que dice la Constitución. La frase ajustes razonables, espero que el que escribió eso en la comisión, en la acción de la Comisión de Derechos Humanos, sepa que se refiere a la facultad que tiene una persona con discapacidades para pedirle a la autoridad realice aquellos ajustes razonables que le permitan accesibilidad en función de su discapacidad. Nada tiene que ver con el artículo 123. Insisto, otra vez, falta de conocimiento del proceso del constituyente. Finalmente, el uso de la cannabis para uso médico y terapéutico no es de ninguna manera una violación a las facultades que tiene la Federación en materia de salud, y no lo es porque la Procuraduría en su propia acción de inconstitucionalidad dice que está sujeto a la legislación federal. Así lo dice el quinto transitorio. Es así que lo que estamos viendo en este momento es una andanada para que el trabajo de 30 años de lucha democrática en la ciudad se judicialice y se elimine. Bueno, creo que estamos presenciando un punto de quiebre en este país, que es el fin de la hipocresía. El golpe que Peña Nieto, la PGR y sus aliados pretenden dar a la Constitución de la Ciudad de México es un golpe a la democracia. La PGR en sus argumentos no se sostienen los argumentos de la PGR, dado que están basados en prejuicios y en malas lecturas de la ley y en un desconocimiento total de lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente. El hecho de que el agua les preocupe tanto y pretendan anular, le dediquen un capítulo a este intento de anular que la gestión pública del agua sea sin fines de lucro, revela los verdaderos planes que hay de la privatización del agua en la Ciudad de México y en todo el país. Y déjenme decirles que como presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la PGR miente. Esta Constitución, esta Asamblea Constituyente es el único cuerpo legislativo, la única autoridad en este país que ha cumplido con los estándares internacionales en materia de consulta con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. A mí, como legislador, me queda como perfectamente claro que a todos los legisladores del PRI que estuvieron en la Constituyente les pusieron tache. O sea, lo reprobó el poder político a gente, según ellos, tan importante como Enrique Burgos, Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva, Irma Cue, César Camacho, que es el coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados. Reprueban a la ministra Olga Sánchez Cordero, reprueban a Fernando Lerdo de Tejada, reprueban a Beatriz Pajés, que defendió los derechos de los periodistas, se reprueba a sí mismo el procurador porque estuvo un tiempo como constituyente, y bueno, a Joel Ayala, que está reprobado desde hace muchísimos años. Y a mí me gustaría saber cómo presentó el Procurador General de la República y sobre qué se basó puntualmente, porque si entiendo bien el inciso I de la fracción segunda del artículo 105 de nuestra Constitución Política, solamente le permite a la PGR iniciar acciones de inconstitucionalidad en materia penal o procesal penal. Entonces, ¿de dónde sale esta historia de que los derechos humanos como el agua está en entredicho? Vamos a estar muy atentos en este próximo periodo de sesiones y trabajando con todos nuestros constituyentes, diputadas y diputados.